Aleluya, Señor, te damos gracias, Dios mío, gracias por este tiempo donde podemos compartir, donde podemos reunirnos, Señor, una vez más. Dios mío, donde podemos hablar de tu palabra, Señor. Queremos, Dios mío, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que tú traigas convicciones, Señor, que proceden de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. A través de la revelación de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, yo oro, Señor, por cada persona que se está conectando, Señor, a través de Facebook Live, Señor, por aquellos que verán esta predicación de tu palabra más tarde, Señor, por los que están, Dios mío, a través de Zoom. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Queremos rendir nuestras vidas cada vez más, Señor. Dios mío, conocerte cada vez más, edificar nuestra vida sobre el fundamento que eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muy buenos días una vez más a todos los que están en Zoom y también a aquellos que están conectados a través de Facebook Live. Que Dios te bendiga, de donde sea que nos estás viendo. Saludos a aquellos que nos ven de otros países, de otras ciudades. Gracias por poder compartir este tiempo con nosotros. Así que bueno, en esta mañana hemos hecho una publicación y vamos a hablar acerca de la importancia de escudriñar las escrituras. Y yo no sé si cuando escuchamos escudriñar entendemos, ¿no?, lo que esto significa. Yo quiero leerte un par de versículos antes de comenzar. El primero está en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Y está hablando ahí el propio Jesús. Y dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, que en ellas, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que Jesús está diciendo a los oyentes es que escudriñen, y la palabra escudriñar significa investigar, analizar, estudiar a profundidad, y con esta actitud de investigar, como de querer descubrir algo. Entonces Jesús les está diciendo: escudriñen, analicen, investiguen en las escrituras. Y pensemos que cuando Jesús está diciendo esto en este tiempo, se está refiriendo a que investiguen todos los escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas, la ley. ¿Por qué? Porque en este tiempo no estaba escrita la Biblia, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Pero le está diciendo a los oyentes: investiguen y escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero lo que está diciendo Jesús, dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes escudriñan a profundidad las escrituras, el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que todo lo que está escrito ahí habla acerca de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Luego, si vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11, Hechos capítulo 17, versículo 11, aquí vamos a encontrar otra vez esta palabra, escudriñar. Y aquí está hablando acerca de las personas de Berea. Berea, pues, que era una ciudad de Macedonia, de la región de Macedonia, donde Pablo, pues, fue a predicar. Él había predicado en Filipos, después de Filipos había predicado en Tesalónica. Decirles que en Tesalónica hubo una fuerte persecución, hubo una fuerte oposición. Querían matar a Pablo, querían matar incluso a los que habían creído. Cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, vamos a encontrar que Pablo está animando a los de Tesalónica y está diciendo: ustedes han sido un ejemplo, porque a pesar de la persecución que están viviendo por los de su propio pueblo, ustedes están permaneciendo, están perseverando, siendo fieles al Señor. Y después de Tesalónica, Pablo llegó a Berea. Y dice aquí, en el 17:10, vamos a leer, dice: inmediatamente, Hechos 17:10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea, dice, eran más nobles. En otra versión dice que los de Berea tenían la mente un poco más abierta, eran un poco más abiertos en su manera de pensar, y en lugar de ser rígidos y oponerse rotundamente a lo que Pablo estaba diciendo acerca de Jesús, y Pablo siempre usaba las Escrituras para referirse a Jesús, usaba, cuando hablaba a los judíos, el fundamento de Pablo era todo lo que ya se había dicho en la ley, todo lo que habían dicho los profetas acerca de Jesús. Aprendemos de Pablo que dependiendo a qué público se refería, él predicaba el evangelio desde un punto de partida o desde otro. Evidentemente, a los gentiles que no tenían ningún conocimiento previo de la ley, Pablo no les hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento, no les hablaba de los profetas, sino que él se refería, por ejemplo, a la creación, a cómo Dios se ha mostrado, se ha revelado a través de la creación, y había diferentes maneras en las que Pablo predicaba el evangelio dependiendo de cuál era el público, porque Pablo nos enseñó a contextualizar el mensaje. Ok, entonces lo que vemos aquí es que estos de Berea eran más nobles, eran como de alguna manera con su mente un poco más abierta, no eran tan rígidos, tan religiosos como los de Tesalónica, es lo que nos está diciendo aquí, y ellos escudriñaban, investigaban a ver si lo que estaba diciendo Pablo era cierto o no era cierto, a ver si el fundamento desde el cual estaba hablando Pablo era verdad o no era verdad. Y yo creo que esto es algo muy importante que nosotros podemos aprender acerca de estas personas de Berea. Incluso existe una denominación por ahí que se llama los berianos, porque han tomado su nombre de ahí, ¿verdad? De los de Berea, haciendo atributo, ¿no? O haciendo alusión a que hay que escudriñar las escrituras. Muy bien. Entonces, mira, hoy sabemos que aquellos que siguen la lectura diaria que estamos haciendo, hoy estaba leyendo yo en la mañana en el devocional que publicamos todos los días en las redes sociales, en Comunidad Bethesda, en Instagram, también en Bethesda CC, en Facebook. Y hoy precisamente estábamos hablando de Primera de Timoteo 4. Esta es la lectura de hoy. Y ahí en Primera de Timoteo capítulo 4, lo que veíamos es que Pablo estaba advirtiendo a Timoteo acerca del engaño y de la apostasía, que significa negar la fe, desviarse de la fe genuina, verdadera. Pablo advertía a Timoteo acerca del engaño y la apostasía de los últimos tiempos. Es decir, está advirtiendo y está diciendo, cuidado Timoteo, porque en los últimos tiempos la cosa se va a poner así. Y lo que me llama la atención es que ya han pasado casi 2000 años desde estas palabras de Pablo a Timoteo, y ahora nosotros estamos más cerca de los últimos tiempos. Por lo tanto, esta advertencia tendría que ser más fuerte, o tendríamos que poner más atención a esta advertencia de Pablo de cuidado con ser engañados y cuidados con negar la fe genuina y verdadera. Cuidados con desviarnos de la sana doctrina. Ahora, veo que esto es muy importante en los tiempos que estamos, porque podemos caer en dos extremos. Al escuchar esta advertencia de parte de Pablo, yo me ponía a analizar y pensaba, bueno, creo que puede haber dos extremos. El un extremo es que realmente, como está diciendo aquí, seamos del grupo de los que son engañados, de los que habiendo creído o habiéndose mencionado como creyentes, identificado como creyentes, que podamos ser engañados. Y lo que Pablo está hablando es que el engaño va a venir pues por parte de un poder diabólico, por parte de espíritus de engaño, espíritus de mentira, doctrinas que son impulsadas realmente por poderes diabólicos. Es lo que Pablo le dice en Primera de Timoteo, capítulo 4 a Timoteo. Y pues pudiéramos estar, es como una teoría, una suposición de dos extremos, ¿no? Aquellos que realmente son engañados y aquellos que realmente se desvían y
hoy en la actualidad seguramente hay muchos creyentes que están en esta posición, que están siendo engañados por doctrinas falsas, que están desviándose de la verdad, pero hay otro extremo que también se ve continuamente, yo lo veo y más ahora en redes sociales, ¿verdad? Donde vemos la manera de pensar, la manera de proceder, las publicaciones que se hacen, porque de la abundancia de tu Facebook y de tus redes sociales, realmente, o sea, de la abundancia de tu corazón, perdón, hablan tus redes sociales, ¿verdad? Ahí me he hecho un enredo, pero no pasa nada. Es verdad que realmente lo que nosotros estamos publicando continuamente habla de lo que hay en nuestro corazón. Y yo veo que el otro extremo en el cual podemos caer en este tiempo es de ser muy rígidos, incluso llegar a ser legalistas por miedo a ser engañados, ¿vale? Porque la advertencia está clara. En estos tiempos hay engaño, hay doctrina de demonios. Eso es verdad. Pero podemos nosotros llegar al extremo no saludable de volvernos extremadamente rígidos, extremadamente legalistas, porque tenemos miedo a ser engañados y entonces pensar que de esta manera estamos defendiendo la verdad a capa y espada. Pero quiero decirte una cosa, hermano, que me estás escuchando, y me lo digo a mí mismo también, que volvernos muy rígidos en nuestra manera de pensar nos va a impedir seguir siendo moldeados a la imagen de Cristo y seguir recibiendo luz. ¿Y por qué digo esto? No estoy diciendo que necesitamos tener la mente abierta, hermanos, necesitamos escuchar un poquito de todo, necesitamos tomar de aquí, tomar de allí. Yo no estoy hablando de estar abiertos a recibir cualquier doctrina. Yo no me estoy refiriendo a esto. Cada uno necesitamos tener convicciones propias y sólidas, que estén fundamentadas en el lugar correcto, en la palabra de Dios, ¿vale? De eso vamos a hablar más adelante. Pero necesitamos una capacidad o una cualidad como creyentes, y es la flexibilidad para ir siendo moldeados por el Señor. Porque esto es lo que pasó cuando Jesús confrontó a los fariseos de su tiempo, es que eran personas rígidas que estaban aferradas a lo que habían creído o entendido en el Antiguo Testamento, que evidentemente el Antiguo Testamento era palabra de Dios, pero no fueron flexibles y no estaban abiertos para nada para recibir las enseñanzas que traía Jesús. Porque a ellos les parecían que esto se salía un poco del contexto de lo que ellos creían. Y quiero decirte que Jesús no contradijo el Antiguo Testamento, pero quizá la forma en que lo presentó chocaba con lo que la gente de ese tiempo, los fariseos y saduceos, pensaban en su mente que esto es la verdad y de aquí no nos podemos mover. Es más, ellos siempre hacían énfasis, es que Moisés nos dijo tal cosa, es que Moisés dijo esto, es que Moisés lo hizo de esta manera. Y la cuestión es que está bien lo que dijo Moisés y lo que Dios habló a través de Moisés, pero Jesús prácticamente estaba diciendo, pero es que Dios está hablando a través de mí, ahora también, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que ser prudentes de ni caer en el extremo de ser engañados, de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, pero ni caer en el extremo de ser demasiado rígidos y volvernos legalistas, porque eso también hará daño a la iglesia, a nuestras vidas espirituales, a nuestro propio desarrollo. Y mira, quiero decirte algo. La clave para no ser engañados, pero tampoco ser rígidos, ¿sabes cuál es la clave? En realidad está al alcance de tu mano, está a mi alcance también. La clave para mantener un equilibrio y no caer en ninguno de estos dos extremos está en escudriñar las Escrituras, en hacer una investigación personal. Escucha bien, cuando la Biblia habla de escudriñar, habla de hacer yo una propia investigación, y evidentemente, pues no de cualquier cosa, sino de las propias Escrituras. El problema, ¿sabes cuál es el problema, querido hermano o querido amigo que me estás escuchando? Es que
una gran parte de la iglesia actual es dependiente, escucha esto, es dependiente de las investigaciones que otros hacen de las escrituras. No sé si me puedes entender. Gran parte de la iglesia actual no investiga, no digo que no lee, porque leer e investigar es diferente, ¿vale? Una cosa es que yo leo, bueno, rutinariamente voy a leer un capítulo diario o una página diaria de la Biblia, pero sin analizar, sin investigar, sin querer conocer más. Si encuentro una palabra que no entiendo, voy al diccionario. Si tengo oportunidad de analizar, ok, esta palabra en el original, ¿qué significa? ¿Vale? Y entonces yo acudo a herramientas que me pueden ayudar a entender la escritura. Ahora, lo que vemos es que hay mucho pueblo cristiano que está siendo dependiente de los análisis y de las investigaciones y de los estudios que otras personas están haciendo. Y ahora, lo que pasa con esto, no está mal aprender de otros, no está mal, pero aprender de otros no debería impedir que yo haga mi propio análisis o que yo haga mi propio estudio, que yo escudriñe personalmente las escrituras. Porque el problema está siendo que yo me conformo con lo que otro me está diciendo, pero yo no estoy analizando. Es más, lo que tú estás escuchando hoy de mí, en los versículos que quizás yo he dicho o los que tú puedas buscar, no deberías conformarte con lo que te estoy diciendo. Deberías comprobarlo por ti mismo en las escrituras. Cuando yo soy dependiente de las enseñanzas de otro, que me vuelvo un repetidor simplemente de lo que otros dicen, pero no tenemos convicciones personales. No logro tener mis propias convicciones, simplemente creo y defiendo a capa y espada lo que otro dijo, pero no lo que realmente he encontrado en la palabra de Dios. Debemos analizar si nuestras convicciones provienen de haber tenido una pregunta, una incógnita, haber escudriñado la palabra y quedar convencido por las Escrituras y por el Espíritu Santo, o si mis convicciones proceden de que estoy siguiendo a cierto predicador. Ojo, hermanos, esto es tan importante. Realmente encontramos o podemos caer en el error de simplemente yo hablo y repito y publico en mis redes sociales lo que estoy escuchando de otro predicador. ¿Y está mal eso? Pues no está mal. Mientras o siempre y cuando, no está mal siempre y cuando tú hayas pasado por un filtro de las escrituras lo que estás escuchando de ese predicador. Porque te digo una cosa, dependiendo de a qué predicador escuchas o a quién sigues, si te conformas solo a lo que te está diciendo, vas a tener un punto de vista o otro punto de vista. Pero déjame decir, ningún predicador tiene toda la razón en todos los temas. Ni yo, hermano. Ningún predicador tiene toda la razón en todos los temas. Y hay ocasiones donde estamos poniendo en alto a ciertos predicadores y, no sé, a algunos les gustan los predicadores que son como muy polémicos, muy confrontativos, que siempre están metiéndose con uno y con otro, que siempre están criticando a uno y a otro. Hay algunos que les gusta este tipo de predicadores. Pero déjame decirte que ningún predicador tiene toda la razón acerca de todos los temas. Ningún predicador tiene toda la sabiduría y toda la revelación acerca de todos los temas. Es más, ¿por qué? Porque existen áreas en la Biblia donde se apela a tu conciencia personal. Y cada creyente toma una postura personal con la intención de agradar a Dios. Pablo mismo dice, mira, unos guardan los días y otros no los guardan, pero cada uno lo hace para agradar a Dios. Unos deciden comer carne y otros dicen no comeré carne, pero lo hacen para agradar a Dios. Pero ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Porque si está de pie por su Señor,
porque Dios mismo está teniendo gracia y misericordia, ¿verdad? Y deberíamos de analizarnos realmente qué posturas estamos tomando y si nuestras convicciones están fundamentadas en lo que la palabra de Dios me está diciendo. Lo que tú crees, de lo que estás convencido, lo que estás defendiendo a capa y espada, lo estás haciendo porque has estudiado la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y has encontrado que realmente esto es así, que no hay contradicción alguna. Yo, si te soy muy sincero, pues yo he tenido mi formación con mi pastor, con diferentes pastores cercanos a mí, y pues yo he creído lo que me han enseñado. Pero llegó un momento en mi vida donde me di cuenta de que, escuchando a gente que tiene opiniones diferentes que la que yo tenía acerca de algunos temas bíblicos, dije, reconozco que yo creo esto o afirmo esto acerca de la Biblia porque otro me lo ha dicho. Pero ni siquiera sé qué versículos me hablan acerca de este tema. Entonces, en ese tiempo tuve que comenzar a descubrir por mí mismo qué es lo que la Escritura dice. Tuve que cuestionar en mi mente si lo que estoy creyendo está bien o no está bien, es cierto o no está cierto, o al menos cuál es el fundamento que tengo para creer lo que estoy creyendo y lo que estoy predicando. Y entonces, pues, me fue muy edificante y esto no... Quizá a veces pensamos, bueno, dudar o cuestionar lo que estoy creyendo, ¿será que esto es pecado? No, la duda es pecado, pero a mí más bien me ayudó a fortalecer mi fe porque ya no puse el fundamento que creo en lo que otra persona me enseñó, que está bien, porque Dios pone personas que nos enseñen, pero mira, para que nos guíen, lo que nos redarguye, lo que nos instruye, lo que nos prepara es la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Un indicio de que nos estamos volviendo rígidos y legalistas, escucha bien esto, un indicio de que yo me estoy volviendo rígido y legalista es que estoy más enfocado en atacar todo lo que me parece falso que en predicar la verdad que salva. Te lo repito. Un indicio de que me estoy volviendo rígido y legalista es que estoy más enfocado en atacar, en denunciar todo lo que a mí me parece falso que en predicar la verdad que salva. Y sinceramente me produce dolor, una mezcla de dolor y vergüenza ajena cuando veo, especialmente en redes sociales, porque hoy en día ya no es ni la televisión, hoy en día donde todo se habla es en las redes sociales, donde veo hermanos o hermanas que continuamente están lanzando piedras contra personas con las que no están de acuerdo. Pueden ser de otras creencias, pueden ser de otras denominaciones, pueden ser cristianos mismos que tienen otro modo de pensar. Con esto no estoy diciendo que el otro tiene la razón y yo no la tengo. No estamos hablando de esto. Probablemente haya personas que promueven falsas doctrinas en redes sociales. Pero déjame decirte una cosa. Estar enfocado en denunciar esto públicamente en redes sociales, atacar diciendo mira qué mal que están estos, mira qué mal que están aquellos, mira qué mal que están los otros, pero sin dedicarme a poder predicar la palabra que edifica, la palabra que restaura, la palabra que salva, y estar enfocado en eso, eso a mí me habla de que mi enfoque está mal, mi enfoque se desvió. Yo me estoy olvidando, estoy obsesionado con la mentira en lugar de estar promoviendo la verdad, ¿verdad? Y cabe decir, imagínate, muchas veces un ataque continuo, a veces de los cristianos, y lo tengo que decir, contra los católicos. Pero hay que ver que no vemos muchos cristianos metiéndose contra los musulmanes, ¿no? ¿Será porque el musulmán te puede poner una bomba o qué es lo que pasa, ¿no? Veo cosas que son ilógicas, ¿no? Como que hay muchos ataques, ¿no? Ahí, y entre propios creyentes. Y de verdad eso me produce dolor en mi corazón. Y yo creo que tampoco... Porque tú piensas la persona que no conoce a Dios y lo que está viendo en redes sociales son nuestras peleas, nuestras discusiones.
no está hablando, no está viendo las cosas que edifican. Y no quiero generalizar, ¿no? Pero vemos mucho de esto en este sentido. Mira, nuestras de nosotros. Algunos han tomado como ejemplo quizá a la hora de predicar el modelo de Juan Bautista, el modelo de Jesús reprendiendo a los fariseos, pero quiero decirte que tanto Juan Bautista como Jesús tuvieron un ministerio específico en este tiempo y el ministerio de Jesús duró 3 años, el ministerio de Juan Bautista menos, ¿verdad? Él era esa voz que clama en el desierto que su único mensaje es arrepentíos. Pero a veces nos hemos agarrado de un único modelo de predicación para estar continuamente diciendo arrepentidos, manadas de víboras, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, pecadores, hipócritas. Y parece que esa es nuestra única predicación del Evangelio. Entonces, realmente esto nos habla, ¿no?, de una rigidez. Pero mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23 al 26. Y te digo una cosa, estamos hablando de escudriñar las escrituras. Dependiendo de cuánto escudriño las escrituras, va a afectar a realmente qué es lo que estoy transmitiendo, ¿vale? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 23 al 26. Mira lo que dice la recomendación de Pablo a Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, desecha esto, olvídate de esto, ¿vale? Las cuestiones que no te llevan a nada, que no producen ninguna edificación, olvídate de ellas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, la actitud, el espíritu de un siervo de Dios, de un creyente, no debe ser la contienda, la pelea, sino amable para con todos, apto para enseñar, no solo para acusar, no solo para denunciar, sino para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, escucha bien, con mansedumbre, no solo con crítica, no todo el tiempo con reprensión, sino con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo que Pablo le recomienda a Timoteo es, mira, en discusiones que no te van a llevar, olvídate de eso, eso no edifica, ¿vale? Más bien, el siervo de Dios no debe ser una persona contenciosa, que está siempre argumentando, que está siempre señalando, que está siempre pues queriendo refutar o queriendo reprender. Esto puede ser una parte y más bien la reprensión sería entre creyentes, ¿verdad? Yo puedo reprender o animar o corregir a un hermano, pero lo que está hablando es que mi actitud tiene que ser de mansedumbre, ¿no? Una persona noble, mansa, que puede enseñar con mansedumbre la palabra de Dios, que puede sentarse con una persona que quizá piensa diferente o que está errada y puede argumentar tranquilamente lo que la palabra de Dios dice, para ver si Dios le concede que se arrepienta o que conozca la verdad. Mira qué actitud tan diferente, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice la palabra de Dios. Y tened entendido, perdón, estoy en segunda de Pedro. Primera de Pedro 3:15 dice:
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, es decir, para defender mi fe, para hablar de por qué creo esto, de por qué tengo esta esperanza. Dice, con mansedumbre, otra vez usa esta palabra, y ahora no es Pablo, ahora es Pedro, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia, respeto. El problema es que cuando a veces queriendo defender la verdad o denunciar lo que nos parece falso, faltamos el respeto. Y deberíamos de saber cuál es la línea de respeto y de no respeto, ¿verdad? Pues aquí Pedro está diciendo con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar listos para hablar de la esperanza que tenemos y exponer lo que creemos ante cualquiera que nos lo pida, que nos lo demande, pero con mansedumbre y con reverencia. Y no tener convicciones propias y ser dependientes nos ha llevado a la pérdida de la función sacerdotal del creyente y a la tarea del discipulado que reproduce lo que aprende de su maestro. Se supone que el discípulo aprende del maestro y hace. Pero la realidad en la que estamos actualmente en una gran mayoría a nivel de la iglesia es que simplemente recibimos y nos volvemos dependientes de un maestro, de un líder, de un pastor, pero hay creyentes que no reproducen el mismo modelo, que no ponen en práctica lo que aprenden, que no ejercen lo mismo que están recibiendo, no lo ejercen, lo reproducen con otras personas. Y esto es un modelo que no es bíblico, ¿verdad? Aquí, el día de ayer, compartíamos con unos jóvenes también y hablábamos acerca de, mira, sabes que una de las reformas que ocurrió en la Iglesia Católica hace más de 500 años con Lutero, la famosa tesis de Lutero, las protestas que hizo Lutero, que escudriñó y descubrió, nosotros estamos mal. Date cuenta de esto, ¿no? El famoso Lutero, el famoso reformador, simplemente fue una persona que escudriñó las escrituras y se dio cuenta de, pero lo que dice aquí no es lo que estamos viviendo. Lo que dice aquí no es lo que se está predicando. Pero lo que dice aquí no es lo que se está enseñando a través de la iglesia. Entonces él protestó, se quejó, y una de sus protestas o de sus quejas era que el sacerdocio, presentar a Cristo y ministrar la presencia de Dios, es responsabilidad. Cada creyente es embajador, cada uno es un discípulo que tiene que hacer más discípulos. Que en ese tiempo los únicos que tenían esa potestad o esa autoridad era el clero, un grupo muy reducido de personas que estaban arriba de la pirámide en autoridad y que eran los únicos que tenían esa potestad o esa autoridad, y el resto era simplemente como, vamos a decir, unos corderitos que seguían lo que otros decían, pero que no tenían autonomía ninguna. Y en ese tiempo, pues parece que esto fue cambiando, pero resulta que en los tiempos en los que vivimos, hemos seguido acogiendo ese modelo que había hace más de 500 años. Simplemente hay uno que es el que tiene todo el conocimiento, toda la revelación, y después hay un gran grupo que depende de las revelaciones. Casi que la persona que está en liderazgo se convierte en un intermediario entre Dios y los hombres, cuando el único intermediario que tenemos entre Dios y los hombres es Jesús. Muchas veces habremos escuchado incluso la expresión, mira, ora tú porque tú estás más cerca de Dios, ora tú porque a ti Dios te va a escuchar, ¿verdad? No sé si has escuchado alguna vez esto. O no, es que tiene que orar el pastor porque él es el que Dios le va a escuchar y va a responder a sus oraciones. Pero resulta que esto es
de alguna manera una responsabilidad y a la misma vez un beneficio de cada creyente. Primera de Pedro 2:9, para ir terminando. Famoso versículo, Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Juan 14:12, Juan capítulo 14, versículo 12, dice aquí: de cierto os digo, palabras de Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas palabras de Jesús, ¿verdad?, que son tan claras. Mira, lo mismo que yo hago, todos los que creen en mí lo van a hacer. Predicar el Evangelio, orar por enfermos, ejercer la autoridad que tenemos de parte de Dios. Jesús fue muy claro. Estas palabras coinciden mucho con lo que Jesús hizo con sus discípulos. Pero aquí en este versículo no está diciendo solamente: de cierto os digo que mis 12 apóstoles o que mi grupo de discípulos íntimos hará o seguirá haciendo las obras que yo hago. Está diciendo que todo aquel que cree en mí, él hará las mismas obras que yo hago y hasta mayores. Se está refiriendo a todo aquel que cree, a todo creyente. Es capaz de hacer las mismas obras, y no solo que es capaz, sino que tiene la tarea de hacer las mismas obras que Jesús hizo. No está destinado a un grupo selecto de personas, no está destinado simplemente, pues no sé, a un individuo escogido especial, sino a todo creyente, a todo creyente. Y realmente lo que estamos hablando aquí en esta mañana es que esta situación de dependencia, donde yo dependo de lo que otra persona está haciendo, dependo de las enseñanzas que otra persona me da, y repito, hago énfasis en esto. Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, maestros, pastores, ¿verdad?, diferentes ministerios que van a aportar, que van a edificar nuestra vida, pero que no son la fuente absoluta de la sabiduría. Hermano, quizá Dios pueda darte o enseñarte algo a través de mi vida. Algo. Probablemente. Puede ser. Pero yo no te puedo dar todo lo que tú necesitas del Señor. Porque la fuente es Jesús mismo. La fuente son las Escrituras, la fuente es la palabra, la fuente es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que Dios ha querido dar a cada creyente. Esa es la fuente. Pero a veces nos conformamos con escuchar algo y que esto quede en nuestra mente, pero luego no vamos y escudriñamos, no vamos y analizamos. Necesitamos, para terminar te digo esto, yo necesito una visión panorámica de las Escrituras para formarme un criterio con respecto a algún tema. Dudar e investigar no es pecado, pero investigar en la Biblia, ¿vale? O sea, si yo no tengo claro algún tema, si a mí un hermano me enseñó una cosa y yo tengo mis dudas, yo voy a la Biblia y empiezo a buscar. Mira, puedes usar concordancias, es decir, voy a buscar todos los versículos que contienen esta palabra. Voy a buscar qué significa esta palabra en un diccionario. Pero te digo una cosa, cuando empiezas a buscar en comentarios bíblicos, en lo que otros han dicho, estás buscando opiniones de hombres. No estás buscando lo que la Biblia dice. Es como si yo hago mi propio libro y te doy todas mis opiniones acerca de todo lo que la Biblia dice. Pues son las opiniones de David. Quizá en algunas cosas esté acertado y en otras cosas es simplemente opinión humana, criterio humano. ¿Vale? Está bien ver las opiniones de muchos y después compararlo con la Escritura y entonces descubrir cuál es la opinión más acertada, ¿verdad? O la cosa más acertada.
Y digo de tener una visión panorámica de las Escrituras, porque mira, algo muy simple. Estábamos leyendo, creo que hace 2 días, la parte donde Pablo le dice a Timoteo, mira, la mujer no tiene que hablar, vamos, no tiene que abrir la boca. La mujer no tiene que abrir la boca, tiene que aprender en silencio. Es más, además, no le permito ejercer autoridad sobre su esposo. Y después ese polémico versículo donde dice, porque Adán fue primero que Eva, y a Eva es a quien le engañó, ¿no? El diablo, Satanás, y ¿sabes qué? La mujer se salvará teniendo hijos. Y yo te pregunto, si nosotros no tenemos una visión panorámica de lo que dicen todas las escrituras con respecto al rol de la mujer, y solo me fijo en este versículo, entonces mujer que no para, mujer que no tenga hijos, se va al infierno. No se salva, ¿no? Puedo descontextualizar, sacar de contexto eso que está diciendo ahí. Y también la mujer no puede abrir la boca para nada. O sea, a la mujer no le es permitido hablar. Entonces, si yo me agarro a eso, pero si yo comparo panorámicamente con toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, a ver, pero Débora no era profetisa, no era una mujer en autoridad en el Antiguo Testamento, a pesar de que la cultura habla en contra. Priscila y Aquila, o sea que Priscila también enseñaba y cogió a Apolos aparte con su esposo y le enseñó. O sea, con esto no estoy ahora metiéndome en el feminismo, no me estoy metiendo en nada de eso, pero lo que me quiero referir es que qué idea o qué opinión, qué visión tiene Dios acerca del rol de la mujer. Yo no puedo fundamentarme solo en un versículo que no estoy contextualizando en toda la escritura. Y que incluso ni siquiera me estoy dando cuenta del contexto histórico en el que esto está dicho, el por qué fue dicho. Y para yo entender lo que Dios quiere decir, necesito entender la mente de Dios mirando la Biblia de manera panorámica. Porque Dios no se contradice, aunque encontramos versículos que nos parecen contradictorios. ¿Cómo que aquí dice esto y luego había pasado aquello? ¿Verdad? Y en realidad lo que necesitamos es escudriñar las escrituras. Está bien buscar consejo y opinión de otros, pero después de escuchar el consejo, ve y escudriña las escrituras. Yo creo que esto es algo imprescindible, especialmente en este tiempo donde hemos hablado, mira, va a venir engaño, va a venir apostasía, pero hermano, no seas simplemente seguidor de un hombre. Escudriña las escrituras. Quizás seas más afín con un predicador que con otro. Y está bien, porque cada uno pues nos identificaremos más dependiendo de la manera de predicar, del carácter, de la necesidad que tenemos en el momento. Pero escudriña las escrituras. Amén. Así que me gustaría orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios mío, gracias porque nos ha dado tu palabra, pero porque también nos ha dado tu Espíritu Santo, el cual dijiste que nos guiaría a toda la verdad. Señor, en esta mañana reconocemos que incluso hay dudas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay temas acerca de los cuales nosotros no tenemos respuesta. Señor, queremos que nos ayudes, Señor, en este tiempo a no ser engañados, Señor. Dios mío, tú nos has dado la fuente, Señor, y queremos, Dios mío, tomar un compromiso, Señor, de analizar, escudriñar tu palabra, de hacernos preguntas y de preguntarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por la multitud de personas que has puesto a nuestro alrededor, que nos pueden guiar, que nos pueden instruir, pero, Señor, que nuestra fuente principal seas tú, sea tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ensanchar nuestra visión. Ayúdanos, Señor, a tener una visión amplia de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío, cada porción de tu escritura, cuál ha sido la intención tuya, Señor, porque tú eres el autor, Dios. ¿Cuál ha sido la intención, Señor, detrás de a veces de palabras que confundimos, Señor? Incluso por haber sido escritas en otros idiomas, Señor, y confundimos los significados, pero, Señor, podemos descubrir la intención de tu Espíritu Santo, Señor, en toda tu palabra, Señor.
porque creemos que toda tu palabra es inspirada por ti, Señor, usando a hombres imperfectos como nosotros, Señor. Señor, queremos, Señor, tener convicciones, Señor, basadas en ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Espero que haya podido ser de bendición esta palabra. Si es así, puedes compartirlo con otras personas. También puedes escribirnos tus comentarios. Siempre nos gusta interactuar. Si tienes dudas, si hay cosas que quieres decir, puedes escribirnos. Y nada, que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.